para todos los miembros de la administración, a los asistentes, colegas, la mesa directiva. Atendemos el llamado del Estatuto de la Oposición, por eso estamos acá en este debate, presidente, no sin antes hacerle la aclaración que es sobre el proyecto de presupuesto. Por eso un poco la citación del día de ayer era confusa porque habían otros temas que no se refieren claramente a lo que se debe referir este debate, que es el debate de oposición en función al proyecto de presupuesto vigencia 2023. Y con esto iniciamos, presidente. Muchas gracias. Yo quiero hacer aquí un recorrido del contenido que vamos a tratar a lo largo de esta presentación y este debate. Y son 5 líneas fundamentales. Tal vez la primera de ellas es el contexto macroeconómico. Tal vez nosotros como concejales o la misma administración nos desconectamos de esa realidad profunda que significa que los indicadores macroeconómicos afectan sí o sí el presupuesto, el desarrollo, la economía de la ciudad de Bogotá. Y el secretario de Hacienda lo sabe porque él tiene la visión de mediano y largo plazo de la ciudad. Hay unos indicadores base y nos vamos a concentrar en eso para revisar a qué responde este presupuesto y si da las respuestas necesarias para la vigencia 2023 en un año tan complejo como se ve que es el próximo año 2023, donde ninguno de los indicadores favorece ni al país y menos a la ciudad. El segundo tema es el escenario fiscal y el presupuesto proyectado. Vamos a hacer un recorrido por las líneas de inversión que a nuestro juicio son críticas. Vamos a detenernos en el FED, aprovechando que tenemos nuevo gerente de Transmilenio, a recorrer esta última milla de esta alcaldía. Y bueno, tenemos como final otros temas. Arrancamos entonces. El escenario actual, una rápida recuperación económica y política fiscal expansiva. Esa ha sido la característica de este último año, 2021 y 2022. Cuando ustedes revisan ese gráfico de barras, ustedes se dan cuenta de los distintos periodos. Tenemos el año 2019, el año 2020, el año 2021 y el año 2022. Lo que vemos en un rojo más clarito son los precios constantes, y lo que vemos en la línea roja es la variación anual, que es el eje izquierdo. ¿Cuál ha sido la estrategia del distrito? Y aquí nosotros las hemos querido resumir. La primera de ellas es mantener el poder adquisitivo de las familias, conservar los niveles de ahorro y de inversión, y algo muy importante que ha sido eje fundamental, los altos niveles de inversión pública. Sí, los altos niveles de inversión pública. ¿Y cómo se ha logrado esto? Si ustedes se dan cuenta. Primero, en la ampliación de esquemas de subsidios. ¿Cuál? Ingreso mínimo garantizado. Exenciones tributarias, Plan Marshall. Financiamiento de proyectos públicos vía crédito, cupos de endeudamiento que esta corporación ha aprobado. 4, estrategias de ampliación del mercado laboral, subsidios a empleos nuevos. Y por último, otros proyectos, mujeres que reverdecen y programa Parceros. ¿Qué ha hecho eso? Pues que la gente pueda tener y mejorar su poder adquisitivo en épocas donde la economía se encontraba restringida y contraída. ¿Qué pasa entonces? El PIB del segundo trimestre del 2022, que es en el cual nos encontramos, pues crece al 15.4%, lo que marca entonces que la ciudad de Bogotá es un motor de crecimiento para la economía. 15.4% de crecimiento del PIB en ese segundo semestre es muy favorable para las finanzas de la ciudad. Continuemos. ¿Pero qué viene? Pues del Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento anual en volumen, pues ya no va a ser la misma para este último trimestre. Pues imagínense que va a pasar al 7% como expectativa, o sea, vamos a ir a la mitad, lo que significa que la economía se viene desacelerando. Y es un contexto nacional que obviamente tiene un contenido muy importante en la ciudad de Bogotá.
Continuamos. Aquí hay que revisar, y esto el secretario de Hacienda lo tiene muy claro, ¿y cuál es la apuesta futura? Pues hay que apostarle a una consolidación macroeconómica y estabilización fiscal, ¿sí? Bogotá en la vigencia 2022 tiene un PIB del 8.2%, usted me corrige, secretario, esto es fuente de la Secretaría de Hacienda, pero hay un PIB potencial del 4.1, o sea, venimos creciendo al 8%, pero para el próximo año pues no pueden ser esas mismas cifras, va a ser del 4%, lo que quiere decir que el último año con sendas de crecimiento del PIB por encima de indicadores de prepandemia, o sea, con el 3.8% del PIB. ¿Qué pasa para el 2023? Pues hay una reducción en las expectativas de crecimiento, eso es una verdad a puño. Pues el PIB va a pasar al 2.8% y hay un PIB potencial del 4.2%. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la segunda gráfica. El 2.8 es la línea amarilla, ¿sí? Y la roja el 4.4. En ese margen nos vamos a mover, pero tal como están los niveles de confianza en los consumidores y en los inversionistas, los índices de crecimiento no van a mejorar. Y eso lo tenemos que tener claro, colegas, y lo tiene que tener claro la administración. El 2023 no es el año expansivo, el año de crecimiento que todos creían que iba a ser. Los macroindicadores así lo dicen. Aquí hay un tema muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y es el ejercicio de programación fiscal y presupuestal que garantice una transición hacia un desarrollo económico sostenible. ¿Qué pasa, secretario? Venimos como en un electrocardiograma. Crecimos este año al 14 el PIB, pero el otro año vamos a bajar al 2.8. ¿Cómo nosotros como ciudad vamos a corregir esa contracción o cómo nos estamos preparando para este último año de este gobierno, el año 2023? Hay volatilidad e incertidumbre en los indicadores macroeconómicos estratégicos, IPC, o sea la inflación, TRM, tasa de interés de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Pues los créditos se van a poner más caros. Tenemos la devaluación más alta que hayamos registrado en el último periodo y pues indudablemente la inflación disparada. Todos estos indicadores macroeconómicos pues se van a ver reflejados en este presupuesto 2023. Cuando ustedes construyeron este presupuesto, y le hablo al secretario de Hacienda, el proyecto de presupuesto tiene unos supuestos macroeconómicos que debemos detenernos a revisar, porque si arrancamos de un supuesto que no es cierto, pues estamos construyendo un presupuesto que no responde a las realidades macroeconómicas de la ciudad. Y ahí me voy a detener, secretario de Hacienda. Mire, usted tenía una proyección del IPC para el año 2022 del 8.5, o sea, estamos hablando de inflación. Y para el 2023 del 5.6, o sea, usted construyó este presupuesto bajo el supuesto que la inflación para el año 2023 era del 5.6. Pues, oh sorpresa, hoy, noviembre, la inflación va en el 12.2% y no quiere ceder. O preguntemos en los hogares a cuál de las madres cabezas de familia le alcanza hoy la platica para el mercado hasta el final de mes. Ya no pasa. Porque la inflación está al 12.2 y puede terminar en el 14%, secretario. Y la proyección que usted tiene para el 2023, con los supuestos económicos que hemos planteado en esta presentación, usted lo tiene con el 7%. No olvidemos nosotros que la inflación es el impuesto directo más grave y lesivo que tienen las personas, porque ese impuesto, más que el impuesto, ese indicador lo que nos está demostrando es que estamos perdiendo nuestra capacidad adquisitiva. Y al tener menos capacidad adquisitiva, pues obviamente la economía va a sufrir una restricción. El PIB, usted tenía pensado para el 2022 el 3.2, el crecimiento, pero la proyección que nosotros tenemos con los indicadores macroeconómicos es del 1.7. Entonces acá tenemos una contradicción. Usted dice que la inflación va a ser del 5.6 y hoy vamos en el 12. Y que íbamos a crecer al 7%, pero la proyección es del 1.7. Entonces no vamos a crecer a la velocidad que usted tiene y la inflación no va a estar tan baja como su merced lo tenía previsto en esta presentación. El promedio del dólar, para los que dicen que el dólar no afecta, que eso es una externalidad, que solamente le funciona
a las personas que van a viajar y todo eso. Pues le cuento que en este presupuesto, en esta proyección de presupuesto, la Secretaría de Hacienda tiene un promedio de dólar de 4.174. Le informo que ayer volvió a superar los 5.000 pesos. Pues eso nos cambia todo el escenario. Y nos cambia todo el escenario porque esto está construido bajo fundamentos macroeconómicos. Simple y sencillo. Hay que hacer una actualización de esos supuestos macroeconómicos, secretario, porque o si no, vamos a tener lo que estamos viendo, y es que vamos a tener un balance fiscal y primario aún más deficitario. Ustedes lo ven ahí, en el último renglón, balance fiscal menos el 1.5 y balance primario menos el 1.2. ¿Pero con qué variables? Con una inflación del 5.6 y con un crecimiento del 3.2 del PIB. Ninguna de las dos anteriores son ciertas hoy, por eso esta proyección de presupuesto no responde a la realidad de lo que está viviendo hoy el país y hoy la ciudad. Por eso lo vamos a ver más adelante cómo afecta en este presupuesto. Continuamos. Hay que tener prudencia en los indicadores fiscales propuestos para Bogotá en el año 2023. Y acá tenemos que hacer esas advertencias. Mire, la proyección del PIB de Bogotá para crecimiento en el 2023 es del 2.8. La proyección de PIB potencial del crecimiento para el 2023 es del 4.2. Y aquí se hizo bajo el supuesto macroeconómico que íbamos a crecer al 7%. La proyección de la inflación, el 7%, ya vamos en el 12%. Eso sigue afectando. Tasa de intervención del Banco de la República para el 2023, vamos en el 11% hasta junio. Al cierre del año se prevé que sea el 7.5%. El escenario de reforma tributaria, sí, escenario de reforma tributaria afecta el presupuesto de Bogotá. Pero ¿cómo, concejal? Eso no tiene nada que ver, eso fue a las personas, 4.000 personas más ricas del país, ¿cómo nos va a afectar? Eso no funciona. Pues sí funciona, y les voy a demostrar cómo la reforma tributaria la paga Bogotá en su gran mayoría. Ahorita se lo demuestro con datos, porque no se les olviden que lo que no son cuentas son cuentos, y aquí vamos a demostrar cómo cada cosa que se aprobó en la reforma tributaria pues afecta directamente a los bogotanos. Ese escenario de reforma tributaria tiene impuesto de renta, impuesto de patrimonio permanente y no modifica el impuesto de tasa de renta para las empresas del 35%. ¿Qué pasa? Este coctelito que acabamos de leerle, inflación, intermediación de tasas de interés y TRM más crecimiento del PIB, pues generan este resultado, la contracción de la demanda agregada. ¿Qué es eso? La reducción de niveles de consumo interno, pérdida de confianza, menor capacidad de ahorro, pues si no me alcanza, pues no puedo ahorrar, menor inversión, bajos niveles de endeudamiento, reducción de la inversión. ¿Quién se va a endeudar con tasas altas? ¿Quién va a ahorrar si no le alcanza hoy por culpa de la inflación ni para el mercado? Y pues obviamente tenemos una contracción en los procesos de generación de nuevas empresas y mayor costo de conservación de las mismas. Se va a contraer la economía. ¿Solo Bogotá? No, del país. ¿Solo del país? No, es un efecto que nosotros conocemos, que va a haber una restricción, una reducción, una contracción de la economía para el próximo año. Lo dicen todos los indicadores. Estas variables pues van a afectar las proyecciones de recaudo, secretario. Mire, el ICA para el 2023 lo tenemos en 5.7 billones y se prevé un incremento del 9.2%. con un criterio de proyección del PIB de más o menos el 2.8%. El impuesto predial del 2023, que los bogotanos son muy juiciosos para pagarlo, usted lo prevé en 4 billones, con un incremento del 6.5%. ¿Con qué criterio? 60.000 nuevos predios obligados a pagar este impuesto predial. Y un último, el impuesto a vehículos en el 2023 con 855.000 millones, con un incremento del 3.4%. ¿Con qué criterio? El crecimiento del parque automotor, que creció en el 1.4%. Características de este proyecto de presupuesto. Y aquí quiero que nos concentremos, colegas, y aquí quiero que nos concentremos, administración. Este es el diagnóstico que nosotros hemos hecho para este presupuesto. La primera, es un presupuesto súper ajustado.
esta es una chaqueta talla S para una ciudad que necesita talla L. Y se lo voy a demostrar en cada una de las líneas de inversión. Está ajustadísimo. No cierra el botón, secretario. No cierra. Es un presupuesto poco flexible. Poquísimo flexible. 3, incrementa sus responsabilidades de deuda, y ahorita lo vamos a ver, digamos, en ese ítem actuamos o actúan con responsabilidad. Y 4, se está estancando la inversión. O sea, es un presupuesto cumplidor. Mire qué pasa, en el presupuesto anual, en el gasto, nosotros tenemos que en funcionamiento los servicios a la deuda pasan del 2 al 5% en la participación frente al total de gastos. O sea, hay más plata para servir la deuda, del 2 al 5%. Pero mire lo que está pasando. El crecimiento de los indicadores o real indicador de gasto, especialmente en inversión, es nulo. Los gastos están creciendo, colegas, el 3.23%, repito, el presupuesto en inversión está creciendo el 3.23, pero la inflación crece al 12% a corte de hoy. ¿Qué quiere decir? Que vamos menos el 7%. ¿Se lo estamos entendiendo bien, sí o no, secretario de Hacienda? Porque es una menor capacidad. Y mire, la inversión es el 0.38%. Quiero volver a dar esta cifra. Los gastos solo crecen el 3.23%, o sea, tienen un incremento del 3.23%, pero la inflación va al 12%. Estamos dejando y perdiendo una capacidad del 7%, y en inversión solamente crece 3.38%. Eso es lo mismo que nada. Me enseñaron en la universidad que cualquier valor debajo de 0.5 es más cercano a 0. Y 0.38 está más cercano a 0, o sea, no crece. Las proyecciones económicas de los hogares bogotanos no son las mejores. Y eso lo tenemos que tener nosotros en cuenta para el último año, para recorrer esta última milla. Mire lo que pasa. El índice de confianza de los consumidores en Bogotá está en el 29.94%. Esto es una diferencia de 5.2 puntos porcentuales frente al total de 23 ciudades. ¿Qué están diciendo los bogotanos? El 29%, o sea, 1 de cada 3 bogotanos no confía en lo que está pasando en la ciudad. No hay confianza en la ciudad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo considera la situación de su hogar comparado con hace 12 meses? Aquí estamos preguntando qué están diciendo los hogares comparado a hoy, a hace 12 meses. Pues el 53%, o sea, la mitad de las personas en Bogotá, jefes de hogar y sus cónyuges en Bogotá, afirmaron que la situación económica actual de su hogar es peor, escuchen, o mucho peor comparada con la de hace 12 meses. Entonces uno no entiende cómo la ciudad puede tener este indicador, o la gente puede decir que su condición es mucho peor, y nosotros estamos planteando un presupuesto que está restringido, que está ajustado y que no permite atender líneas de inversión muy importantes que van de la mano a las metas del plan de desarrollo. Esa es una pregunta que le dejo, secretario. 5 de cada 10 personas en Bogotá dice que las cosas van peor que hace 12 meses. Siguiente pregunta, ¿cómo considera la situación de su hogar dentro de 12 meses? O sea, nos vamos a parar hoy acá y nos vamos a ver en noviembre del próximo año. Pues solamente el 17% de los jefes de hogar afirmaron que creen que la situación económica de su hogar dentro de 12 meses será mejor o mucho mejor. Esto tiene una diferencia de 10 puntos porcentuales frente a las 23 ciudades que se evalúan con esta gráfica. Esto es fuente DANE, Pulso Social. Pero les explico mejor esta cifra porque de pronto no se entiende bien. ¿Qué quiere decir? Que solamente 17 personas de cada 100 creen que las cosas van a mejorar. Pero esa cifra hay que leerla al contrario. Entonces quiere decir entonces que 83 personas de cada 100 saben que las cosas no van a mejorar. O sea, las cifras siguen empeorando. Continuamos. El escenario económico local en el 2023 tiene estas características: bajas probabilidades de seguir reduciendo los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema. Sí, colegas, no hay opción que para el 2023 los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema mejoren. No hay manera.
No hay manera. Miren, lo que se está planteando, como ya se los dije, es que el PIB en Bogotá puede crecer en el 2023 con el 2.8%. El IPC lo tienen presupuestado al 7%, pero vamos ya en el 12%. Y el incremento del salario mínimo estará previsto entre el 13 y el 18% que arrancan a negociar en estos días. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener un incremento en la inflación. La proyección de pobreza monetaria para el 2023 es del 34%, colegas. Pobreza monetaria del 34% en la ciudad de Bogotá. O sea, la línea de pobreza monetaria, 490.000. Lo que está debajo de eso, pobreza monetaria. El 34% de la ciudad estará en esa línea. Y las proyecciones de pobreza extrema, el 7%. Línea de pobreza extrema, los que están debajo de 210.000. ¿Cómo corregimos eso? Ustedes lo saben, secretario. Mejorando la política de gasto social. No hay otro camino, no se lo han inventado. Es el camino seguro, expedito, para corregir estas diferencias en la economía, sobre todo en Bogotá. 34% de pobreza monetaria y lo que vemos acá, 7% de pobreza extrema. ¿Qué hay que hacer? Pues eso está inventado, secretario. Mejorar la focalización del gasto en lo social. Mejorar las políticas de transferencias monetarias, debe ser acompañadas de estrategias que generen valor social. Y acá quiero decir algo muy importante y debe ser la máxima con que se priorice ese gasto social. Nosotros, Secretaría de Integración, debemos pasar del subsidio de mantenimiento, a un subsidio de emprendimiento. Pasar de un subsidio que genera solamente poder comprar, a que eso nos pueda generar un valor adicional. Yo creo que ese es el gran cambio que nosotros debemos plantear en ese presupuesto. Y ahí la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un papel fundamental, relevante, pero les voy a demostrar cómo su presupuesto se reduce cuando tiene que ser más expansivo si queremos que llegue a los distintos hogares bogotanos. Y por último, más y mejores oportunidades de desarrollo económico. Y ya lo vamos a ver. Quiero que nos concentremos en esta diapositiva, secretario de Hacienda. Colegas, esto resume lo que ha pasado en 3 años. ¿Qué decía el plan de desarrollo que aprobamos en este consejo? Ese plan de desarrollo decía que la inversión total iba a ser 102 billones de pesos, Tuto. 102 billones. ¿Sabe cuántos hemos ejecutado a hoy? 46 billones, eso responde al 45.3% de la inversión que teníamos planeada en el plan de desarrollo. El avance físico de ese plan entre el 2020 y el 2024, cuando hablo de avance físico, el 54.9% de las metas que aprobamos dentro del plan de desarrollo, vamos al 54%. El avance físico del plan 2020-2022, o sea, hablamos de los años 20, 21 y 22, va en el 83.2%. Y el avance físico del plan solamente el año 2022, vamos al 74.5%. ¿Qué quiere decir eso? Que falta el 25% por ejecutar en el año 2022 y quedan 40 días a lo más de este año. Este es el diagnóstico de cómo ha funcionado el presupuesto ligado al plan de desarrollo en su inversión total. 27% de los proyectos de inversión directa, escuchen este dato, estamos hablando del 2022, perteneciente a 33 entidades, se encuentran por debajo del promedio general de ejecución presupuestal del año, que es 74.2%. Yo tomo las metas para el año 2022 y las que estén por debajo del 74%, que es como va avanzando para el 2022 este escenario, pues me encuentro con esta sorpresa. De esas metas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 11 metas por debajo. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 8. Secretaría Distrital de Hábitat, 7. Secretaría Distrital de Movilidad, 7, Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia y Justicia. Ahí al doctor Aníbal le hicimos su pedazo especial. 6, o sea, tenemos tu cuadro de honor. Tu cuadro de honor lo vamos a presentar más adelante.
Secretaría de Ambiente 6, Secretaría de Hacienda 6. Bueno, pues ustedes aquí encuentran 27% de los proyectos de inversión directa perteneciente a 33 entidades se encuentran por debajo del promedio. El año ya se acabó. No se les olviden que desde septiembre música de diciembre, pues no puedo imaginar qué pasará en noviembre. Entonces acabó. El presupuesto 2023, me devuelvo, tranquila. Devolvámonos uno. El presupuesto 2023 tiene necesidad de priorizar inversiones públicas con alto valor agregado y retorno social. Repito, el presupuesto debería estar encaminado y focalizado a mejorar y priorizar inversiones públicas con alto valor agregado y retorno social, porque ya lo veíamos que está pasando con la pobreza monetaria y que está pasando con la pobreza extrema. Esos son dos indicadores muy importantes que hablan del nivel y la capacidad de una ciudad de atender necesidades básicas insatisfechas. Vuelvo a repetirlo, ese es el mayor indicador desde lo social, pobreza extrema y pobreza monetaria. Por eso les estoy diciendo, este presupuesto debería tener esa vocación, ese espíritu, esa necesidad imperiosa que en el 2023, sabiendo que los indicadores macroeconómicos no son los mejores, salgamos a proteger y a mejorar los indicadores de pobreza extrema o pobreza monetaria. No es más. Y ahí debería estar focalizado. Pero mire lo que pasa, en 11 entidades del sector central, el 61% presentan reducción en sus recursos de inversión directa. Por eso les hablaba que este presupuesto está ajustado, es una chaqueta talla S cuando necesitamos que sea L, pero no está pasando. La administración central tiene reducciones presupuestales, escuchen colegas, en 128 proyectos de inversión directa, de un total de 210. Vuelvo a decirlo, reducciones presupuestales en 128 proyectos de inversión directa de un total de 210, o sea, casi la mitad. Y 15 entidades del sector descentralizado, 75%, presentan reducción en sus recursos de inversión directa. Establecimientos públicos, reducciones presupuestales en 81 proyectos de inversión directa de un total de 133. ¿Cuál es la línea transversal de lo que les estoy diciendo? Que no hay plata y el presupuesto no tiene inversión para el año 2023. Volvemos a la máxima, es un presupuesto ajustado cumplidor. El proyecto de presupuesto está estancado en la inversión directa. Estancado, mira, aquí se los demuestro. La mitad o más de la mitad de las líneas de inversión que mueven la economía no tienen inversión para el 2023. Por el contrario, tienen reducción. En el momento en que sabemos que vamos a enfrentar recesión económica, altos niveles de inflación, pérdida del poder adquisitivo, devaluación, y la plata en los programas de inversión no va a llegar. Proyectos de inversión directa con reducciones, que yo quiero enumerarlos, que además van en esa atención de las brechas sociales tan necesarias hoy. 13% menos en recursos para proyectos relacionados con el desarrollo integral de la primera infancia. Secretario de Hacienda, es muy importante. La primera infancia, y usted sabe que la defiendo con vehemencia, porque represento a las madres comunitarias que han dedicado su vida entera a cuidar a niños de 0 a 5 años. No puede tener una reducción, no puede tener una reducción, más cuando nosotros encontramos que los indicadores de embarazo adolescente y desnutrición, como nunca en este último año, se han disparado. 12% menos en el presupuesto con destino a mejorar la capacidad de respuesta a institución de comisarías de familia. Necesitamos al menos garantizar los mismos recursos, secretario de Hacienda. 27% de recursos para la prevención de maternidad y paternidad temprana. A corte de junio de este año, 80 niñas, escuchen esta cifra, 80 niñas menores de 14 años dieron a luz a 80 niños. Vuelvo a decirlo porque la cifra de verdad es muy potente. 80 niñas menores de 14 años tuvieron 80 niños. Eso es muy grave en una ciudad.
Por eso la necesidad de que esos programas de prevención, vamos a ver que tiene que estar muy atento la Secretaría de Salud, y en ese ítem va perdiendo el año. Menos el 14% en programas de alimentación, apoyos alimenticios, comederos comunitarios, bonos canjeables. La reducción es de 37.000 millones de pesos. Y aquí, secretario de Hacienda, yo quiero que usted considere lo siguiente. La inflación acumulada en Bogotá va en el 11.1%. La variación de gastos en alimentos ha sido del 26.3%. Los alimentos han subido el 26.3%. Porque tiene el componente de inflación y de especulación. Eso no lo controla nadie. El 30% de los hogares no tienen la posibilidad de consumir al menos 3 comidas al día. Eso lo dice el DANE. Por eso es muy importante que esos programas continúen con al menos los mismos recursos que traían. Al menos, secretario. Yo siempre he defendido que los programas sociales en atención deben ser progresivos. O sea, siempre incrementar. Hace un año lo manifesté para el presupuesto 2023. No se pudo dar como nosotros lo pedíamos, siendo ponente del presupuesto, pero hoy hago estas advertencias. La ciudad va a tener y experimentar unos indicadores macroeconómicos que no le van a beneficiar. Mire, proyectos de inversión directa con reducciones. Secretaría de Desarrollo Económico, caída del 29% en el total de los recursos de inversión para la entidad, reducción 68.600 millones, secretario de Hacienda. ¿Cuáles son las 3 líneas más complicadas? Reducción en el 57% en recursos para estrategias que mejoren las condiciones de empleo. Que si va a haber más desempleo el otro año, pues claro que va a haber más desempleo el otro año. No, Oscar, es que usted es muy negativo. Negativo no, los 4 indicadores así lo dicen, eso está inventado. Pues vamos a tener más desempleo en esta ciudad. ¿Y sabe cuál es? ¿A quién atiende más ese desempleo, lastimosamente? A mujeres y jóvenes. Lastimosamente. Hay reducción del 57%. Menos el 37% en presupuesto para el fortalecimiento empresarial de emprendedores y mini pymes. También se reduce. 24% en los recursos para fortalecer el entorno económico frente a la emergencia sanitaria. Se nos olvidó, esto ya pasó. Las consecuencias de las pandemias desaparecieron por obra y arte de magia. No, pues necesitamos atenderlo. ¿Y quién es el indicado? La Secretaría de Desarrollo Económico o secretario de Hacienda. La Secretaría de Desarrollo Económico tuvo un papel relevante en pandemia y pospandemia. Es el momento en que su expansión, en que su cobertura, en que su presencia es más que necesaria cuando sabemos que vamos a tener restricción económica para el próximo año. Usted lo sabe, esos son todos los indicadores macroeconómicos y así lo dicen. Menos el 66% de recursos en asistencia para la formalización empresarial en Bogotá. Eso es un tema suyo, secretario de Hacienda. Adopción del régimen simple en apoyo a la reforma tributaria. Menos el 66%. Queremos un tejido empresarial que migre a la formalidad y que no sea tan informal, pero le quitamos los recursos para ayudarlos a pues que lleguen a ser formales. No entiendo. Secretaría de Educación, 17.500 millones en recursos para programas de bienestar estudiantil, movilidad escolar y alimentación escolar. Parece que no aprendimos la lección con lo que pasó con las rutas a los colegios y bueno, todo eso que afectó a los niños, pues 17.500 millones menos. Menos el 30% en presupuesto para la conformación y consolidación de entornos protectores y seguros. Yo soy autor de ese acuerdo, entornos seguros escolares, 0 avance. Respuesta, menos 30% en el presupuesto. No entiendo. Cuando hoy tenemos a los jóvenes, les contaba el embarazo adolescente, todo en el colegio, y no tenemos esos entornos seguros escolares, no avanzamos de manera decidida. 4% menos en los recursos para la política de educación inclusiva para grupos de especial protección, personas con discapacidad, comunidades étnicas. El 18% menos en recursos de estrategias de prevención y atención en situaciones relacionadas con la convivencia escolar. ¿Saben qué es eso? Bullying, matoneo, y vamos a tener menos presupuesto. 21.5% en programas como Jóvenes a la U. Imagínense. Lo necesitamos hoy más que nunca. Apoyos económicos de sostenimiento, reducción, 114.000 millones de pesos.
más que necesario, también tenemos una reducción. En el sistema de salud, y colegas, ustedes entenderán, si nosotros no tenemos una Secretaría de Salud robusta en lo económico, en lo misional, frente a la reforma de la salud que están a punto de iniciar discusión en el Congreso de la República, que dice que serán nuevamente las secretarías las que tienen que asumir la atención de los pacientes. Si nos cogen bajo la situación que se encuentra hoy la Secretaría de Salud y sus subredes, pues no vamos a estar preparados. No vamos a estar preparados, y se lo voy a decir por qué. Mire, tiene una reducción del 34% en los recursos para infraestructura y dotación del sector salud en Bogotá. Una reducción de 164.000 millones de pesos. ¿Cómo vamos a enfrentar esa reforma a la salud si no tenemos una secretaría robusta desde lo económico? Una reducción del 20% en los presupuestos para fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud. La reducción, 35.000 millones de pesos. Una reducción del 30% en los recursos para la atención en salud de eventos de interés en salud mental, condiciones crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles. La reducción es de 80.000 millones de pesos. Parece entonces que en esta ciudad se nos olvidó que el 42% de sus ciudadanos ha manifestado tener algún trastorno de salud mental. El 45%, o sea, la mitad de la ciudad. Y le estamos haciendo una reducción sustancial. Aquí hay un acuerdo de la ciudad para la atención en territorio para las personas con trastorno de salud mental, de autoría de todos los concejales, de autoría de todos en el marco de la pandemia, cuando la pandemia desnudó los momentos más críticos y la fragilidad humana, afectando directamente la salud mental de todos los bogotanos. Y hoy le hacemos una reducción. Así no se atiende una necesidad imperiosa de esta ciudad en materia de salud mental. ¿Se acuerda que les había dicho que tenía un capítulo especial en seguridad? Bienvenidos. Hemos llegado al momento cumbre. Top. Bueno, la seguridad de los ciudadanos dejó de ser una prioridad. Bogotá, Distrito Capital, 11 de octubre del 2022, doctor Juan Mauricio Ramírez Cortés, secretario distrital de Hacienda. Respetado doctor Juan Mauricio, en atención a la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda por valor de 318.442 millones, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantó un ejercicio técnico y riguroso para financiar las prioridades para la vigencia de 2023, el cual fue cargado el día de ayer en el sistema de Bogdata, conforme a las instrucciones impartidas. Punto aparte. Vale señalar que dicha cuota no solo equivale al 44.8% del valor solicitado inicialmente, 709.435 millones, sino a un 29% menos con respecto al presupuesto asignado para la vigencia 2022, de 538.627 millones. Ello se traduce en que en la Secretaría de Seguridad, pese al esfuerzo de planeación realizado, solo pudo programar los recursos mínimos y necesarios para no afectar en mayor medida la operación de la entidad. Sin embargo, no es menos cierto que tal déficit presupuestal termina impactando en términos de calidad, cobertura, oportunidad y cumplimiento de nuestras funciones y de las metas asignadas en el plan de desarrollo. ¿Qué concluyen ustedes, colegas? Yo se lo he dicho siempre al secretario de Seguridad. Él entró en un partido que íbamos perdiendo 4-0 en el segundo tiempo. 4-0 íbamos perdiendo el partido en materia de seguridad. 4-0. Y él decidió aceptar la responsabilidad. Pero pues la Secretaría de Seguridad necesita las herramientas.
O sea, no suficiente con que lo que pidió para el 2023 le dieron el 44%. Cuando 9 de cada 10 bogotanos nos sentimos inseguros, pues debería ser este uno de los capítulos con mayor atención y prioridad, secretario de Hacienda. Claro, los recursos no son infinitos, pero las prioridades de la ciudad son claras. 9 de cada 10 bogotanos nos sentimos inseguros. 9 de cada 10 nos sentimos inseguros. Este es un tema para reflexionar, para analizar, secretario. Necesitamos que tengan las herramientas la Secretaría de Seguridad. Aquí todos los colegas le exigen al secretario de Seguridad. Todos les exigen en materia de seguridad. La ciudadanía le exige, en Transmilenio le exigen. Pero si no tiene los recursos es muy difícil. Lo está poniendo usted a pelear con el tren de Aragua y no le da ni una sola herramienta. Muy difícil. Las pandillas, las bandas y el microtráfico tienen dominado el territorio en la ciudad de Bogotá. Gran reflexión, secretario de Hacienda. Y me concentro en seguridad en estas 4 líneas. 39% de los recursos totales de inversión directa para la entidad. Se le reduce 210.000 millones de pesos. El 51% del presupuesto para la modernización tecnológica en seguridad, equipos tecnológicos, sistemas de videovigilancia. Reducción de 105.000 millones de pesos. Yo le pregunto a los colegas y le pregunto al secretario de Seguridad, ¿cuántos delitos se han logrado determinar y después la captura de los bandidos gracias a las cámaras de seguridad? No, acá tenemos una reducción. ¿No tenemos pie de fuerza? Cuando no tenemos pie de fuerza, pues tenemos que hacer un paso adelante y es avanzar en términos tecnológicos, pero tampoco le damos los recursos. Mire, colegas, 1 de cada 3 hurtos de la ciudad de Bogotá sucede en Transmilenio. Si solo tuviésemos la posibilidad que en cada estación existiera una cámara con reconocimiento facial, lograríamos la captura de muchos delincuentes, pero sin recursos, muy berraco. 40% menos en recursos para el fortalecimiento de organismos de seguridad. Dotación y cualificación de policías, reducción 70.000 millones de pesos. Y después que la policía no sirve. 50% en los recursos para la materialización de las disposiciones del Código de Policía. Convivencia, tema muy importante. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué este presupuesto tan ajustado? Si hay necesidades claras de atender, si el modelo está claro, si el camino a la pobreza monetaria y a la pobreza extrema de la inversión en programas sociales, inversión directa, y si el problema de seguridad hay que atenderlo con modernización tecnológica y tenemos que atenderlo también con más pie de fuerza y más herramientas. ¿Por qué está tan ajustado este presupuesto? Pues bienvenidos. Aquí radican todos los problemas del presupuesto. Pues imagínense que de los 26.1 billones del presupuesto de inversión, 2.9 billones es el diferencial tarifario del Fondo de Estabilización Tarifaria FET. El 11.2% de los recursos de los bogotanos se van para alimentar el Fondo de Estabilización Tarifaria. ¿Somos conscientes? 3 billones es el presupuesto de la ciudad de Cartagena total. Todo el presupuesto de la ciudad de Cartagena se trae para alimentar el FED. Y aumenta, y aumenta, y al aumentar de esa manera desmedida, con varias cosas que pasan en el sistema, pues estamos viendo que los que pagan los platos rotos de esta ineficiencia del sistema, pues son las líneas de inversión que van a la atención social, la seguridad, la educación, pues ahí encontramos el problema. Miren, para estos 2.9 billones, el distrito tiene que poner 1.6 billones de pesos. Pero escuchen estas cifras, colegas, porque esta historia puede hacer que no se repita si no hay un compromiso por parte del gobierno nacional de meterse la mano al bolsillo y entender que la problemática para sustentar el diferencial tarifario debe ser una responsabilidad del orden nacional, porque la misma suerte corren ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali, Pereira,
Bogotá, Medellín no es la excepción, que tienen sistemas de transporte masivo. Hay una ley que prohíbe que pueda el gobierno nacional financiar tarifa, pero no puede ser a costa de los impuestos de los bogotanos y de que los bogotanos tengan que recibir menos en materia social en una ciudad que lo necesita, en materia de educación o en materia de seguridad para sustentar el tema del FED. ¿Qué pasó en este presupuesto? Esta situación sería dramática. Yo le pregunto hoy al secretario de Hacienda, ¿qué pasaría? O como dice la canción, ¿usted qué haría si el gobierno anterior no hubiese dispuesto 730.000 millones del presupuesto de la nación para financiar el déficit del sistema de transporte masivo? Le dejó a la ciudad de Bogotá 730.000 millones de pesos. ¿En cuál? En la ley de financiamiento, sí, en la anterior reforma tributaria. Si no, esa plata tendría que haber salido del bolsillo de los bogotanos y de la Secretaría. Más 650.000 millones como cofinanciación del Plan Nacional de Desarrollo para la flota y la operación, que eso lo hicieron bajo el marco de la emergencia sanitaria. Aquí el debate que nosotros tenemos que dar, secretario de Hacienda, colegas, es que estamos a punto de iniciar la discusión del plan de desarrollo. Sí, el plan de desarrollo del nuevo gobierno. En varias localidades hicieron una sensibilización. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, y usted, secretario de Hacienda, que estuvo en el DNP y conoce muy bien este tema, lo que tenemos que hacer nosotros es modificar el artículo 98 del Plan Nacional de Desarrollo, que no permite el subsidio de tarifa por parte del gobierno nacional. Acaban de aprobar una reforma tributaria que va a recoger 20 billones de pesos, 20. Van a tener los 20 billones de la reforma tributaria anterior que se aprobó en el 22, se recaudó en el 23 y va a tener plata en el 24 el gobierno nacional. Diferencia de esas dos reformas tributarias, que la anterior fue en el 22, se recaudó en el 23 y la van a tener disponible en el 24. La nueva, secretario de Hacienda, usted me corrige, es de manera anticipada. O sea, van a contar con esa también en el 2024. Y 2 más 2 son 4, 20 más 20 son 40 billones va a tener el gobierno nacional. Debe ser una postura de este cabildo distrital, de nosotros los concejales, que esta plata, 1.6 billones, o el total de la diferencia tarifaria, sea del orden nacional. ¿Qué haría esta ciudad? Yo le pregunto a ustedes como administración, con 3 billones adicionales para programas en educación, en materia de seguridad, en atención por parte de integración social en programas sociales. Esa es la discusión que nosotros como concejales tenemos que dar en el ámbito nacional. Esa debe ser una prioridad de la ciudad, secretario, de esta administración, y es que sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que ellos puedan financiar la diferencia tarifaria. Ahí está el problema. ¿Qué pasa hoy con el FED? El 54% son recursos propios y el 46% transferencias de la nación que fueron por esta única vez. Pero que si en el plan de desarrollo no quedan, vean lo que va a pasar. Y hago esa advertencia hoy, desde este atril, con la responsabilidad que me caracteriza, diciéndole a los bogotanos, diciéndole a los compañeros y a la administración y colegas, si no se hace, el próximo año nos va a costar 3 billones. 3 billones. Y se los voy a demostrar. La evolución de los precios tendrán impacto sobre los costos de operación y las tarifas de remuneración del sistema. Lástima que no esté el doctor Manuel Sarmiento. La variación de la canasta de costos entre junio del 2021 y junio del 2022. Concejal, ¿qué es la variación de la canasta de costos? Pues que los contratos de operación del sistema de transporte público, masivo, pues está compuesto por unos indicadores que se ven afectados por varias razones. Miren, el ACPM subió el 6%, el índice al productor subió el 22%, secretario, el precio del gas el 6%, las llantas y neumático el 15%, los lubricantes el 17%, el 10% en los índices de mantenimiento, la inflación
en esta canasta de costos a corte de junio iba en el 10% y el salario mínimo en el 10%. Todos esos indicadores los metemos en una bolsa y así es como nosotros, o como el distrito, o como los operadores tasan la tarifa técnica, cuánto vale un kilómetro y en función a eso cuánto va a valer el pasaje. Pues por eso la proyección es grave, gravísima. Todos estos indicadores van a seguir subiendo. ¿Y qué pasa? Transmilenio a junio dice, de no presentarse una desaceleración de los indicadores, especialmente en la inflación y en la oferta interna nacional, la variación, escuchen esto colegas, la variación de tarifas de remuneración para el operador del sistema incluso puede llegar a ser superior del 10% para la vigencia 2023. ¿Qué es eso, concejal, que no entiendo? Pues que los costos en Transmilenio van a subir el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que va a subir el déficit en un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha dispuesto que el otro año no suba la tarifa. ¿Qué pasa? Si no hay más ingresos y hay más gastos, adivinen qué pasa. Pues aumenta el hueco. ¿Ah? ¿Sí? Sí, hágale. Secretario, registremos concejales, por favor. Mientras toma agua el doctor Oscar Baus. Oscar Ramírez Baus. Registremos concejales, secretario. Con gusto, señor presidente, me permito certificar a los honorables concejales miembros de la comisión, Juan Felipe Guillo Carrasco, y de otras comisiones, a los concejales Ana Teresa Bernal Montañez, Andrés Darío Onzaga Niño, Juan Javier Baena Merlano, Jorge Luis Colmenares Escobar, Luis Carlos Leal Angarita, Venus Albeiro Silva Gómez. Han sido registrados los concejales, señor presidente. Puede continuar, doctor Oscar. Gracias, presidente. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor Oscar, perdón, la doctora Ana Teresa, ¿no se ha registrado? Es que hace rato estaba por registrarme, pero no quería interrumpir la exposición. No, ya se ha tomado el registro, doctora. Pero quería también aclararle al doctor Ramírez Baos que en la exposición que hicimos ayer tocamos el presupuesto a fondo. Yo por lo menos hice una exposición donde se tocó a fondo el tema presupuestal en relación con el tema de movilidad. Gracias. Sí, clarísimo, con diferentes visiones, pero se tocó, claro que sí. Así es, doctora Ana Teresa, tuve la oportunidad de escucharla atentamente. ¿Qué pasa con el Fondo de Estabilización Tarifaria? Esto parece complicado entenderlo porque tiene muchos elementos, pero resulta muy fácil comprenderlo. ¿Cómo así, concejal? Pues claro, cuando usted ve que las tarifas suben, tenemos que saber qué disparan las tarifas para en teoría salir a controlar las que debería ser lo que debemos hacer, pero no se hace. Creo que está el gerente de Transmilenio por acá, ¿no? Variables que están jalonando el crecimiento de las tarifas de remuneración, Lucía. La inflación a octubre, 12.2%. El índice de precios al productor, el 25.52 a octubre. Proyección del salario mínimo del 13 al 18% para el siguiente año. ¿Qué tiene que ver el salario mínimo, concejal? Pues son los salarios que reciben los operadores de Transmilenio. Tasa de intervención del Banco de la República, el 11%. ¿Qué es eso? Pues créditos más caros. Aumento de precios de combustibles por la política del gobierno nacional. Variación anual del dólar. Miren la devaluación acumulado a este mes. 20.6%. ¿Y qué tiene que ver la devaluación? Pues tiene que ver mucho, colegas. Muchos de los productos que necesitan son importados, llantas, lubricantes, materiales, pues son importados y tienen una correlación directa al dólar. Hoy las tarifas de remuneración del sistema presentan un incremento del 14%, o sea, los costos han aumentado el 14%. Por eso ustedes se dan cuenta que el Fondo de Estabilización aumenta, el déficit aumenta y vamos en noviembre. Y pueden seguir creciendo por el volátil escenario macroeconómico, por estas variables que les acabo de mencionar. 6. ¿Cómo está compuesta la tarifa vigencia 2022?
El sistema tiene ingresos por 2.1 billones, tiene 2.5 del FED para un total de costos de operación del 4.6 billones. ¿Qué pasa si sube el 10? Pues son 400.000 millones de pesos. Es que aquí la tabla del 10 es muy fácil y en este número cada aumento es un hueco gigante que tenemos que restar del presupuesto para cualquier otra necesidad que tenga la ciudad. Grave, gravísimo. Y mire lo que pasa en este escenario de modelación sugerido por Transmilenio para el plan financiero plurianual. Esto es información de Transmilenio. Han previsto que para el año 2023 no suba la tarifa, no sube la tarifa, lo que quiere decir que los ingresos se van a mantener o pueden bajar, gerente, pueden bajar, y ya le voy a explicar por qué. Pero los costos sí suben el 14%. Resultado de la operación, pues el hueco va a ser más grande el 14%. Simple, a hoy, con la foto de hoy, pero le garantizo que para el otro año va a ser del orden del 16 o del 17, porque va a subir la inflación, va a aumentar la devaluación. Está claro. O sea, la fórmula está hecha. ¿Qué va a pasar en el 2024? Ustedes tienen previsto que el incremento va a ser del 10% y ahí sí están contemplando un aumento de 250 pesos en la tarifa. Y así lo van construyendo, pero mire qué raro, en el año 2026, 2028, dicen que el incremento de los costos va a ser del orden del 6 al 4%, del 4 al 6. No tiene ningún sentido. O sea, ¿qué queremos? ¿Aplazar el problema? No, el problema es grandísimo y tenemos cómo resolverlo y resolverlo ya. Y yo creo que esa debe ser la máxima. Es que los bogotanos no podemos seguir alimentando el FED, quitándole plata a nuestros programas sociales en materia de educación o en materia de seguridad. Mire, los 2.9 billones programados para el FED en el 2023 suponen un escenario de no crecimiento en las tarifas de ningún usuario y sin un incremento de las tarifas de remuneración del 14%, porcentaje que puede seguir creciendo al cierre del año. Yo me acuerdo que aquí yo di un debate frente al tema de Transmilenio, un debate que no tuvo ningún eco en el gerente anterior. Cuando yo le pregunto a qué capacidad están hoy el sistema de transporte, 80, 85, 90, si yo le pregunto a un usuario que va apretado, me dice, no, esto está colapsado, aquí meten más gente de la que nosotros necesitamos. Pero lo que nosotros no hemos entendido o no hemos querido entender es que el sistema está a una capacidad todavía baja que permitiría que si ustedes hacen un plan de acción específico, juicioso, para mejorar la fidelidad y mejorar la calidad del servicio para que la gente vuelva a Transmilenio, pues la situación sería distinta. Pero no, contrario a eso, uno de cada tres que usted ve en el bus es colado. 600.000 colados diarios, esa es la cifra. Multipliquen. Entonces, mala calidad del servicio, temas de inseguridad, uno de cada 3 hurtos que suceden en Bogotá pasan por Transmilenio, tarifa cara, y mire lo que tenemos. Posteriormente se asume un crecimiento en las tarifas de los usuarios similar a los escenarios de crecimiento operados para las tarifas de remuneración. En el 2024 el 10, en el 25 el 8, en el 26 el 6 y del 2027 al 2032 el 4%. Se los garantizo, eso no va a pasar. Si nosotros no tomamos una medida clara, contundente, que tranque esto que está pasando, la situación va a ser muy difícil. O sea, el escenario del FED puede afectar todos los programas sociales de esta ciudad si no se hace algo ya. Y lo que hay que hacer es incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Necesidad de buscar fuentes alternativas para la financiación. Mire, en efecto, en la demanda por el nuevo comportamiento de viajes de los usuarios se ha traducido que en los años posteriores no haya incrementos considerables en la misma, mientras que por otra parte se siguen dando incrementos en los costos. No mejoramos los ingresos, pero aumentamos los costos. Resultado de la operación, el hueco es más grande. Y no podemos aumentar la tarifa, porque ¿cómo vamos a aumentar la tarifa de un servicio que cada vez es menos utilizado por los bogotanos por sus problemas, tanto en calidad, en frecuencias, en seguridad? Pues eso es impresentable. Pero los costos no paran, los costos siguen aumentando y van a seguir aumentando. Y esa es la constancia que yo quiero dejar acá. ¿Cuáles han sido las estrategias de la Secretaría de Movilidad? Aprovechamiento económico por planes de manejo de tránsito. Creación de la estampilla pro transporte público.
tendremos que verlo. Impuesto a las transacciones de compra y venta de taxis. Cobro por vehículos afiliados a empresas transportadoras y reestructuración al impuesto de vehículos. Estas 5 iniciativas hay que ver cuánto suman. 100, 200, 300, 400 mil. No creo que lleguemos a esa cifra. De 3 billones de pesos que hoy tenemos como hueco. Vuelvo y digo, aquí la gran apuesta, el siguiente paso es que el gobierno nacional modifique el artículo 98 del Plan Nacional de Desarrollo, sostenibilidad de sistemas de transporte. Secretario de Hacienda, eso hay que hacerlo. No hay otro camino, esa plata la tiene que recuperar Bogotá, necesitamos los bogotanos esos recursos, 3 billones es mucho dinero. Garantizar transferencias corrientes para cubrir costos de operación, administración y mantenimiento de los sistemas de transporte. El plan de desarrollo se aprueba una vez y se van 4 años. Si no fue en esta, escúchenme colegas, si eso no queda incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, en la modificación del artículo 98, alisten 12 billones del presupuesto de los bogotanos para sostener la operación de Transmilenio. 12 billones hoy, si no lo incluimos. 12 billones que van a salir del presupuesto de los bogotanos. Esa es la decisión hoy, esa es la decisión. Y si no se aprueba en este plan de desarrollo, ya no fue. Cada parpadeo que tenemos en el Fondo de Estabilización Tarifaria, 3 billones. Eso sí es rapidito y claro. Otros temas por revisar en la discusión del proyecto, otros 4 años sin avances en la reconfiguración del convenio de servicio de alumbrado público. Otro debate que hicimos acá, que iban a avanzar, que iban a organizar un tema. No pasó nada. Hoy los bogotanos siguen pagando, porque lo pagan de los impuestos que recauda esta ciudad, 232.200 millones de pesos por el alumbrado público que tenemos que pagar de los impuestos de los bogotanos. Una concesión que es totalmente lesiva para la ciudad, que además incrementó en el último año el 7.7%. También tenemos menos 4.100 millones en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos. ¿No se afectará el balance del fondo? Ahí tenemos que escuchar, yo quiero escuchar las respuestas de qué pasa con ese fondo. Y por último, los recursos de gestión de activos por 531.000 millones de pesos provenientes de la venta de acciones del Grupo de Energía. Los títulos del Grupo de Energía de Bogotá han caído el 31%. Sí, colegas, el 31%. Lo que antes era la joya de la corona, hoy su valor ha caído en 31%. Gracias a la incertidumbre en el mercado de valores. 31% la joya de la corona de la ciudad de Bogotá. Llamado de atención, relaciones de la administración distrital y el gobierno nacional. Con esto voy a finalizar, colegas, y con esto finalizo, secretario de Hacienda. Yo no sé si se tenga conciencia de esto, yo creo que no, porque nos demoramos mucho construyendo este plano cartesiano que tiene estas 4 variables. Escuchen esto. La participación de Bogotá dinámica, macroeconómica y fiscal nacional. Esto era antes de la reforma tributaria, colegas y administración. Antes. El PIB Bogotá, lo que aporta Bogotá a la nación en el 2021 en el PIB, escuchen esto, es de 298 billones. ¿Eso qué significa? Que el 25.3% del PIB nacional se recoge en la ciudad de Bogotá. El 25. Bogotá es el 25% del país. El recaudo del IVA en el 2020, 7.9 billones salieron de la gestión empresarial de la ciudad de Bogotá. ¿Cuánto es eso? El 23%. ¿Qué quiere decir eso? Que el aparato productivo que más genera recaudo en el país se encuentra en Bogotá. El recaudo de impuesto de renta, escuchen esto, colegas, los que pagan renta que viven en Bogotá, se recogieron 2.2 billones. ¿Cuánto es?
el 17% del total del recaudo de la nación. ¿Ustedes están viendo esas cifras? El recaudo de impuesto al patrimonio en el 2021, 527.000 millones de pesos se recogieron en Bogotá. Es el 55% del país. Ustedes saben, colegas, administración, ¿qué le pasa al país donde a Bogotá le dé un resfriado? Cancino, el 25 se genera en esta ciudad. Yo sé que tú bajo esquema progresista de redistribución. Eso es lo que está pasando en la ciudad. Esto era sin reforma tributaria. Entonces aquí lo que hay que hacer es llénele a cada uno de los cajoncitos que les acabo de decir lo que significa la reforma tributaria. Pues el impuesto de patrimonio pues va a afectar en gran medida a la ciudad de Bogotá. El recaudo de impuesto de renta en la ciudad de Bogotá, IVA y toda la participación está en la ciudad de Bogotá. Si estas no son variables suficientes para que el gobierno nacional entienda que lo que hay que proteger en este país es el crecimiento y la dinámica económica de Bogotá, no estamos en nada. Es como si ustedes tuvieran un negocio y el 25% de sus ingresos se lo genera un solo cliente. ¿Qué hay que hacer con ese cliente? Cuidarlo, consentirlo, que esté bien. Pues eso es lo que significa Bogotá para la nación. Por eso aquí no podemos avanzar nosotros en un marco de incertidumbre. Por eso los esquemas de cofinanciación en obras estratégicas es imperativo. No pueden ser condicionadas, no nos puede decir el gobierno que no a nada. Porque el motor se llama Bogotá. El crecimiento y el desarrollo económico está en Bogotá. Hoy están garantizados recursos para la primera línea. 480.000 millones por parte del distrito. Tiene que continuar y continuar ya, porque si no vamos a afectar la economía de la ciudad de Bogotá. Los recursos de la línea 2 del metro del 2023, 453.000 millones de pesos que los tiene el distrito en cofinanciación. Recursos de la calle 13, 75.000 millones de pesos. Si no se hacen esas obras, se estanca el PIB. Se contraen los ingresos, ya se dan cuenta lo que significa el tema económico y el motor económico que es Bogotá, y se acabará la inversión. De esta manera, colegas, administración, es momento y estamos a tiempo de que ustedes puedan reflexionar en el presupuesto, secretario de Hacienda. Se puede hacer un esfuerzo mayor. Hay que buscar que la nación garantice la modificación del artículo 98 y usted con esa certeza, con ese futuro, pueda mejorar las condiciones para el proyecto 2023. No desfinanciar ninguna de las líneas de inversión directa, que la Secretaría de Educación tenga los recursos suficientes, que la Secretaría de Desarrollo Económico siga haciendo su atención en materia económica en los territorios, que la Secretaría de Integración Social tenga el presupuesto suficiente para atender la demanda que tenemos en la ciudad de Bogotá. ¿Con qué concepto general? Proteger a la ciudad, que no aumenten los niveles de pobreza extrema ni monetaria. Hay que garantizar eso. Colegas, la inflación el otro año va a ser del 14%. Los ciudadanos van a perder la capacidad adquisitiva. Si se para la ciudad en materia económica, vamos a sufrir y vamos a tener problemas de desempleo. Es que el cóctel que se está creando en el país es muy complicado. Y así como Bogotá representa el 25% de los ingresos de la nación, de la misma manera tendrá esa afectación en ese nivel y en ese porcentaje. No hay nada que cambie los porcentajes de inflación que hoy tenemos en el país. No hay cómo devolver el dólar. La devaluación es la que fue y es la que está. Los niveles de desempleo van a aumentar. Estamos listos. Protege este presupuesto a la ciudad, a la blinda, para que siga creciendo a los niveles que tenemos. Por eso, en materia de infraestructura, que es el mayor jalonador del PIB en la ciudad, el mayor generador de empleo, hay que protegerlo con la vida si es necesario. Tenemos que mejorar las condiciones de los bogotanos, para eso nos han elegido. Hoy quiero dejarles esas advertencias. Hoy la reflexión es: protejamos Bogotá y tenemos cómo hacerlo. Secretario, recompongamos
ese presupuesto. Démosle la atención necesaria a las líneas de inversión y no dejemos que el FED nos siga afectando los programas sociales, que es lo que nosotros tenemos que proteger como sociedad, que nosotros tenemos que garantizarle a los ciudadanos de Bogotá que tengan las condiciones mínimas para vivir. Muchas gracias a todos, muy amable.